Daniel capítulo 8. Bueno, lo hemos estado conversando un poco hasta el capítulo 7. El libro de Daniel hasta el capítulo 6 tiene mucho de historia, y del capítulo 7 hasta el capítulo 12 ya se transforma en un libro netamente profético, que también abarca historia, pero ya no está contado como una historia, el relato ya es mucho más profético. Así que en eso es donde nos vamos a encontrar. Así que si de repente te pierdes un poco, no te preocupes, me ha pasado muchas veces, estoy leyendo a Daniel qué está hablando, y después ahí uno va recapitulando y ahí va entendiendo y ordenando un poco las piezas. Pero insisto esto, y muchos autores también lo dicen, Daniel es una joya en el Antiguo Testamento en cuanto al tema profético. Si tú sacas a Daniel del canon bíblico, Apocalipsis, la verdad que es muy difícil poder entenderlo, lo que está pasando en los últimos tiempos. Se une mucho con Ezequiel, el libro de Daniel, y algunas profecías también que están relatadas en Salmos y también en la ley, también cuesta un poco más entenderla. Así que es importante poder estudiar Daniel, y nos va a ayudar a tener este abanico también profético de lo que Dios está haciendo y ha hecho. Ya no todo lo de Daniel es solamente para un tiempo futuro. Hay cosas que ya pasaron y que ya han sucedido. Leíste ahí, ¿no es cierto?, Daniel 8 del 1 al 12, ¿no? Sí. Pregunta, ¿cuándo sucedió esta profecía, esta visión? En el año tercero de Belsasar, ¿no es cierto? Belsasar era del imperio babilónico. Ya ahí estuvo Nabucodonosor y luego aparece Belsasar, que son parte del imperio babilónico. Luego aparece Darío, Artajerjes y Ciro, que son del imperio medo-persa. ¿Ya? Pero en este momento donde está Daniel es en el imperio babilónico, y por eso es importante entender eso. ¿Qué visión tuvo Daniel? No sé si pudiste dilucidar un poco. Un carnero y un macho cabrío. ¿Ok? Nos encontramos con un carnero y un macho cabrío. Muchos que somos de ciudad, es como decimos, es lo mismo. ¿No es cierto? Algún animal referente a las ovejas, ¿ya? Pero no son lo mismo, ¿ya? Luego voy a mostrar ahí también una imagen, pero hay un carnero, ¿no es cierto? Y un macho cabrío, ¿ya? ¿Te acuerdas del carnero? ¿Cómo son sus cachos? Redondo, y uno es largo y el otro es corto. Perfecto. ¿Y el macho cabrío? Exacto, tiene los dos cachos, pero aparece uno en medio. ¿Te acuerdas? Que es algo medio raro. ¿Ya? Bueno, por eso entendemos también que es una visión, un unicornio, dicen por ahí. Y este macho cabrío se pone en batalla con el carnero. Ya, no sé si han visto eso, he tenido el privilegio de ver cuando se empiezan a agarrar a cabezazos. Es terrible, y uno ahí como que le duele. Pero bueno, ¿quién gana? ¿El macho cabrío o el carnero? El macho cabrío, y de una manera muy espantosa, ¿no es cierto? Una película. Sí, o sea, de hecho, al final del último versículo dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y creo, ¿has tenido algún sueño que te ha dejado como mal? ¿O enfermo? Yo me he levantado con sueños en los que estoy así como, chuta, ¿qué pasó? Y después el Señor ya empieza a traer calma, y luego me acuerdo tanto una vez un sueño en donde quedó la embarrada en muchas cosas y todo, y me desperté y dije, fue un sueño. Sí, era un tema de deuda, un tema de un robo, un tema de un montón de cosas. Entonces yo dije, la vida fue un caos, pero fue un sueño. Pero acá Daniel se da cuenta que no es simplemente un sueño, es una visión. Se da cuenta de los seres que están ahí, que le hablan, etcétera. Por eso cuando él dice que quedé quebrantado y algunos días enfermo, no está hablando de algo menor, porque sabía que Dios estaba haciendo algo. Y dice, y cuando comparecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. O sea, volvió a su trabajo, pero no en forma normal, sino que estaba espantado de lo que había visto. Bueno, este encuentro, ¿no es cierto?, del carnero de dos cuernos, ¿no es cierto?, se encuentra frente a una ribera. Dice el río Ulai, es un río que estaba conectado con el Tigris. Y fíjate que dice que en el versículo 1, versículo 2, vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa. ¿Ya? Susa estaba
lejos de lo que es Babilonia, el centro de Babilonia. Y Susa es el lugar donde finalmente la reina Esther va a tomar protagonismo y donde Nehemías también va a tomar parte en la historia de Israel. Entonces es interesante que Daniel está ahí en Susa, y por eso también es muy interesante lo que Dios está haciendo en medio de esto, una visión justo ahí en Susa, en el reinado de Belsasar, y le comparte esto. Y luego dice, en la provincia de Elam, junto a la ribera del río Ulai, ya que conectaba con el río Tigris, y ahí aparece esta visión. Y al final del versículo 8 dice: y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, fíjate lo que dice, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, haciendo referencia a Israel. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Es muy interesante considerar eso. Y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Quiero hacer notar un poco eso, porque lo que está viendo Daniel luego es explicado, ¿ya? Pero el macho cabrío, donde sale este cuerno más grande, finalmente, ¿qué es lo que hace? El carnero, sí, el carnero mata al macho cabrío, lo despedaza, ¿ya? Y finalmente, ¿qué es lo que sucede acá? Lo dije al revés. Es que estoy al revés. El macho cabrío despedaza al carnero, ahí está. Y con este cuerno y lo despedaza. Y pasa algo, que luego se levanta y eso es lo que está hablando, un cuerno mayor que los otros, ¿ya? Porque eran 4. Y cuando se levanta este cuerno mayor, ¿qué es lo que hace? Hace un tema de gobierno sumamente dictatorial y sumamente poderoso. Versículo 10: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, y se engrandeció. Y fíjate lo que decía al final del versículo 12: y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. O sea, todo lo que él quería hacer, lo hacía y lo lograba. Entonces tenía un poder bastante fuerte. Ahora, la pregunta ahora todos estamos, ¿y de quién está hablando? ¿Quién es? Etcétera. Versículo 15: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Yo vi una voz de hombre entre las riberas del río Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. O sea, ¿quién estaba cerca de Daniel? El ángel Gabriel. ¿Se acuerdan quién era el ángel Gabriel? El que fue a hablar con María y la anunció. Y fíjate qué interesante. Delante de mí uno con apariencia de hombre. Estoy leyendo el versículo 15. ¿Los ángeles tienen todos alas? No. Porque imagínate, seamos sinceros, voy a poner el caso de María. Mujeres, ustedes están un día haciendo las cosas del hogar y se aparece una persona con alas. ¿Qué hacen ustedes? Salen corriendo. ¿No es cierto? Es espantoso, o sea, ver una persona con alas o de repente como que a lo más sería como, oye, ya no es Halloween, no sé. Pero los ángeles no son seres alados, ¿ya? Dice que tiene una apariencia de hombre y habla ahí de como una persona, y dice que se acercó, y ahí se le habla, dice: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin.
Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que da a venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste, y aquí comienza la explicación de Gabriel a Daniel. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Por eso un cuerno era más grande que el otro. ¿Ya? Siempre ahí, Media y Persia estaban unidos, pero siempre había uno que tenía más poder. ¿Te acuerdas el oso? Que estaba también con las 3 costillas en la visión que tuvo anteriormente. De eso está hablando. Y luego, no hace mucho más detalle del reino de Media y de Persia, salta al versículo 21 y dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, que unos hablan del imperio griego macedonio, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién es el rey primero? ¿Quién fue el que instauró el imperio griego? Alejandro Magno. Él es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. O sea, Alejandro Magno tuvo un poder avasallador en cuanto al imperio, pero luego quedaron sus 4 generales, ¿ya? Ptolomeo, Casandro, Seleuca y Lisimaco. Son los 4 generales que finalmente suceden a Alejandro Magno, pero se dividen entre ellos, ¿ya? Y eso es lo que está hablando acá. En su lugar significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Pero mira el versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra él el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y aquí salta la última pregunta. Ok, tenemos al carnero, ok, el imperio medo-persa. Tenemos al macho cabrío, el imperio griego, ¿no es cierto? Greco-macedonio o griego. Que ahí aparece Alejandro Magno y luego aparecen los 4 generales. Pero al final aparece, dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Y ese era el último cuerno que apareció, ¿te acuerdas? Que ahí decía el versículo 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Y ahí quién es? Roma, Siria. Ojo, sale de Grecia. Entonces no podemos irnos para otro lado. Porque aquí el versículo 26 termina y deja ahí. Entonces muestra el carnero, muestra el macho cabrío, muestra a los 4 cuernos, ¿no es cierto? Que entendemos después que son los generales, pero el último quedamos ahí como ¿quién es? ¡Chachán! El próximo domingo lo vamos a ver. Miren, vamos a hacer un poco un recuento para poder llegar a esta idea y poder sacar. ¿Puedes avanzar, Kevin? Please. No, avanza otro, porque eso no tiene sonido. Otro más. El silencio y la furia, de una otra manera puse así, porque vamos a entender que lo que Daniel recibe acá, Daniel lo recibe en el año 550 a.C., aproximadamente. Por lo tanto, lo que Daniel recibe ya era un momento en donde Dios estaba hablando. Daniel, profeta de Dios. Después está Ezequiel, también profeta de Dios. Y después aparecen otros 3 profetas, Ageos, Malaquías y Zacarías. Y después de eso, ¿qué hace Dios? Guarda silencio. Y lo que Dios comienza a relatar acá es del momento cuando Él guarda silencio. Mira lo que vamos a ver a continuación. Mas entre vosotros no será así. Leyeron esa porción, ¿no es cierto? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor.
Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué saco esto a colación? Porque quiero que vayamos desde el principio haciendo el contraste de quién hemos creído nosotros. Cuando hablamos de Jesús, no hablamos de una persona religiosa, una persona que está, como muchas iglesias, ¿no es cierto?, con una cara de paz, mirando al cielo. Estamos hablando de alguien vivo, de alguien que tiene poder y de alguien que se involucra con los suyos. Y acá Jesús establece un parámetro muy, muy distintivo del reino de los cielos. ¿Qué es lo que dice? El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Cómo funciona la política hoy día en nuestros países? El que quiere ser grande, toque puertas, sáquese fotos, hágase conocido, hágase famoso, haga lobby, haga buenos contactos, aparezca en programas de televisión, haga farmacias populares, vaya a los lugares donde hay problemas, ¿no es cierto? Sáquese fotos con las personas, regales jabones, no sé. ¿Se fija? Y un montón de estrategias para... Y después cuando estén en el poder, ¿se acuerdan de 4 muchachitos que estaban marchando firmes ahí contra el pueblo? Y hoy día están sentados cómodos con 9 millones. Bueno, yo sé que están trabajando ahí para tratar de sacarse los 9 millones del bolsillo. No sé, bueno, una vez todavía sueña. Pero fíjate el carácter de Cristo, y por eso insisto, hermanos, la iglesia no es una religión que somos parte, bueno, no, la iglesia es el pueblo de Dios, es la esposa de Cristo, y somos parte de un reino que no tendrá fin. Quiero que tengas en mente eso, ¿ya? Porque dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo, siendo el Rey poderoso, vino a dar su vida en rescate por muchos. Preséntame un rey, preséntame un presidente, un alcalde que haga lo que Cristo hizo, de lavarle los pies a los suyos, de vivir como el pueblo vivió, de compartir y de sanar a aquellos que realmente estaban oprimidos. Y te podría decir, ¿sabes qué? Voy a dejar de creer en Cristo. Porque nadie se iguala a mi Salvador. El Señor es el único que me entiende como nadie es capaz de entenderme. Y es el único que te entiende como nadie es capaz de entenderte. Lo he dicho en otras oportunidades, pero que no se te olvide nunca. Todos nosotros conocemos a Bachelet, todos conocemos el Frente Amplio, conocemos a Piñera, conocemos a Chapo y conocemos a todos los que están ahí. ¿Ellos nos conocen? No tienen ni idea de los problemas que tenemos, no saben cómo están nuestras cuentas a fin de mes. No... Y tampoco les interesa saber. Muchos, no todos lamentablemente, conocen a Cristo. Pregunta, ¿Cristo nos conoce a nosotros? Sí. Esto es lo más hermoso. Te conoce personalmente. Jesús te conoce personalmente. Mateo 10:30, si no me crees, puedes leerlo. Incluso sabe cuántos pelos tienes en tu cabeza. ¿Hay algún político que sepa cuántos pelos tienes en tu cabeza? Por eso cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando de algo ya superior, inalcanzable. Entonces, no nos conformemos a las migajas que el mundo nos ofrece. Pongamos nuestra mirada en Cristo. ¿Qué es lo que tiene que ver? Cristo entonces marca. Esto sucedió después, pero Cristo aquí marca el tema y dice, ustedes han visto muchos años de historia, tanto en el pueblo de Israel con los reyes, han visto al imperio babilónico, al imperio medo-persa, al imperio griego, al imperio romano, porque Cristo lo dijo esto cuando estaba el imperio romano, y han visto una y otra vez, la misma historia, que fue lo que leímos en Eclesiastés capítulo 4. Estaba uno, la gente se aburrió, se levantó otro, la gente lo siguió y tiempo después se aburrió y siempre andan siguiendo a uno y a otro. Vamos a la otra. Esto es muy interesante de poder comprender dentro del esquema para poder entender también qué es lo que está haciendo Dios en la historia. Está el preexilio, el exilio y el posexilio. ¿Y qué tiene que ver con eso? Yo sé que en Chile cuando se habla del exilio todos nos acordamos de Suecia, Holanda, Alemania y países así, ¿no es cierto?, del 73. Pero aquí estamos hablando del exilio del pueblo de Israel. Cuando Nabucodonosor finalmente sitia Jerusalén y los lleva al exilio, ¿ya?
Entonces, el preexilio es previo antes de que Nabucodonosor invadiera Israel. El exilio es cuando está Israel deportado. En Jerusalén había muy pocos judíos viviendo. La verdad que el pueblo de Israel no estaba como la sociedad en el tiempo de los reyes, David, Salomón, Roboam, Jeroboam, etc. ¿Ya? Y luego nos encontramos con el tiempo del posexilio, cuando Israel finalmente regresa y arma el camino para cuando aparece finalmente el Señor Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros vemos la historia y pareciera que fuera un juego de ajedrez. Es como, están en Israel, se van al exilio, vuelven, aparece Cristo. ¡Oh, qué fácil! Pero es un momento de la historia en que Dios está moviendo la sociedad, está moviendo la historia. Y quiero decirlo de esta manera, por eso me gustó mucho esa frase. Dios no está haciendo historia. Dios está cumpliendo su historia. Mastica un poco esa frase. Dios no está haciendo historia. Dios está cumpliendo su historia. ¿Por qué digo eso? Hay muchas revoluciones que se han levantado en el mundo, pero no guiadas por Dios, y han quedado en nada. Hay algunas que han impactado, sí, por aquí y por allá, pero cuando Dios cumple su historia, no hay nadie que le pueda detener. Porque Dios hace lo que Él quiere, y la historia ha sido trazada por Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Vamos a la siguiente. Nos encontramos con Isaías, Jeremías, Miqueas. Entre está Nahum, está Jonás, está Joel. Hay muchos más profetas que están en el preexilio. Luego nos encontramos en el tiempo del exilio. Daniel y Ezequiel, dos profetas, durante el exilio. ¿Ya? Daniel y Ezequiel profetizaron durante el tiempo que estaban fuera. Y luego nos encontramos con Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo que anima al pueblo a reconstruir, junto con Nehemías, a reconstruir también la ciudad y los muros. Zacarías, que habla de forma maravillosa, regocíjate, hija de Jerusalén, grita con voz de júbilo. ¿Por qué? Porque tu Salvador entrará en un pollino. ¡Wow! ¡Qué gran mensaje! Y luego Malaquías, cuando habla del sol de justicia, y dice, vendrá el sol de justicia. Hoy día muchos están clamando por justicia y están hablando, ¿no es cierto?, que se haga justicia, estamos siendo abusados, que se acaten nuestras demandas. Pero la verdadera justicia nunca llegará en este mundo. Este mundo siempre va a tener injusticia, porque algunos van a ser beneficiados, pero otros no. Ok, gracias, Ken. ¿Qué es lo que pasa en el tema del preexilio? Dios está advirtiendo a su pueblo, por favor, vivan de acuerdo a los mandamientos que les di. No se vayan, no se vayan. Pero el pueblo se apartó, se apartó, se apartó. Y finalmente Dios dice, bueno, yo les advertí y ahora cumplo. Finalmente se produce el proceso de la purificación. Durante el exilio, el pueblo de Israel es purificado, es guardado, ¿ya? Pero también es purificado. Y luego, finalmente, el momento de la esperanza. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando te das cuenta de este esquema, el preexilio, Dios una y otra vez, ¿a quién le habla? A su pueblo. Durante el exilio, ¿a quién guarda? ¿A quién purifica? A su pueblo. Y cuando vuelven, Dios los llena de esperanza. ¿A quién? A su pueblo. Y todo lo que sucede en torno a quién es. A su pueblo, pero en torno a la persona del Mesías. Eso es súper importante entenderlo. En torno a la persona del Mesías. Los profetas del preexilio, muchas veces, de hecho Isaías es uno de los más grandes profetas que habla del reinado del Mesías. Que iba a venir un rey justo, que va a venir un rey que va a gobernar en equidad, en paz. ¿Y se encontraron con eso en algún momento los judíos? No. Y cuando llegan Ageo, Zacarías y Malaquías, dice, está la esperanza, viene un rey justo. Y ahí Dios guarda 400 años de silencio. Y deja de enviar profetas y de revelarse. Y ahí es donde nos encontramos con un libro que yo sé que muchos lo sacaron de contexto y no tiene nada que ver con, no sé cómo llegaron a eso, pero aparecen unos libros que no están en nuestro canon y la verdad tampoco tendrían por qué estar, que son apócrifos, y están los famosos libros de Macabeo. Primera y segunda de Macabeos. En ese tiempo se escribieron. Yo sé que cuando uno escucha Macabeo, ¿no es cierto?, se acuerda del esposo ahí lavando los platos. Pero el tiempo de los Macabeos fue un grupo de judíos, ¿ya?, que hicieron una revolución
para volver a tomar lo que se les había quitado durante el tiempo del exilio y a su regreso, sobre todo. Y ahí nos encontramos también con parte de lo que hablábamos del versículo 23 al versículo 27. Avancemos otra. Ahí está. Ahí tenemos un poco más gráfica en cuanto al carnero y al macho cabrío. Y la pelea, bueno, y ahí está el río. Y bueno, debe haber visto eso sumamente raro. Yo no sé, debe haber sido una situación que Daniel lo explica que quedó finalmente quebrantado. Pero vamos a sacar algunas conclusiones. Volvamos ahí a Daniel capítulo 8. Porque ya entendimos el macho cabrío, ya entendimos el carnero, ya entendimos aquellos que iban a tomar el poder, pero nos falta el cuerno que se levanta. Dice que el cuerno creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y el versículo 23 del capítulo 8 dice: y al fin del reinado de estos, o sea de los generales, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y al pueblo de los santos. ¿De qué quiero hacer un hincapié? Porque lo que habla acá, ¿no es cierto?, muestra un rey completamente despiadado. De hecho, no sé si te llamó la atención, y hará arbitrariamente. ¿Qué es lo que hoy día es lo que más se defiende? Democracia, ¿no es cierto? Mira, la verdad que lo voy a decir de manera clara, la democracia igual sigue siendo una utopía. Tiene sentido, pero en la práctica sigue siendo una utopía, porque finalmente no es... Democracia viene del gobierno del pueblo, ¿ya? Pero finalmente no es el pueblo el que finalmente gobierna. En ninguna parte ha pasado así. De hecho, muchos hermanos acá lo saben también. Después de la Asamblea Constituyente en Venezuela, ¿el pueblo está gobernando? No. Después del Caracazo en 1989, ¿el pueblo está gobernando? No. Entonces, por eso hay utopías que hoy día se manejan mucho y se hablan y se ha endiosado a la democracia, se ha endiosado al Estado. Y hoy día hay muchos que de una u otra manera no lo dicen, pero en sus demandas casi están rezando: Estado nuestro que estás en la moneda, santificado sea tu nombre. Venga tu gobierno, hágase tu voluntad, como en la moneda acá, no. Pero están diciendo: Estado, danos nuestro pan de cada día. ¿A qué le están pidiendo las cosas? Al Estado. ¿Y sabes por dónde más me llamó la atención? Yo sé que hay cosas que el Estado debe hacer, que el gobierno debe hacer. Hay responsabilidades que el Estado tiene, no le estoy sacando la responsabilidad. Pero me acuerdo cuando han pasado catástrofes, cuando han pasado terremotos y situaciones que ya superan cualquier realidad, al que llaman es al Estado. Exijo que el presidente se haga presente, exijo que la presidenta venga y vea nuestra situación. O sea, le estamos dando al Estado un poder que estamos rezando en los fondos de nuestro corazón, Estado nuestro que está en la casa de gobierno. Así que tengamos cuidado en ese aspecto. ¿Qué es lo que tiene que ver entonces ahora? Gracias por pasar a la siguiente. Ahí está. Tenemos entonces el carnero, tenemos el macho cabrío, ya el imperio medio persa, el imperio griego. Y ahí están los principales reyes. Me faltó en el imperio medio persa agregar a Ciro, ¿ya? Que fue también un rey muy importante y que establece también una orden para que el pueblo de Israel pueda regresar. Pero aquí nos encontramos en los 400 años de silencio con un personaje que se llama Antíoco Epífanes. ¿Quién es este Antíoco Epífanes? El cuernito que apareció. Ahí está el cuerno que crece de manera desmedida y, como dice el versículo 9, creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Él tuvo la lucha ahí también con los macabeos. Si quiero leer de acá de Walburt una pequeña descripción que hace. Daniel describe al rey malvado de esta profecía como altivo, y se dice que su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente. La descripción que se da aquí de este gobernador malvado es muy similar a lo que la historia y la Biblia registran con respecto a Antíoco Epífanes. Él tuvo gran poder sobre la Tierra Santa y Siria. Por un tiempo tuvo poder en Egipto,
hasta que debió retirarse debido a la presión del Imperio Romano. Acuérdate, él no tuvo tanto poder como Alejandro Magno, porque él sale después de uno de los generales que quedó en el área de Siria. Dice, mató a miles de judíos que intentaron continuar adorando a Dios en oposición a él, porque lo que él quería era sacar definitivamente a los judíos y su adoración a Jehová. Ese era el corazón de Antíoco Epífanes. Se consideró a sí mismo por encima de otros. De hecho, proclamó el mismo ser Dios, lo cual indicó con su título Epífanes, que significa el glorioso. Obviamente se opuso a Cristo, príncipe de los príncipes. Antíoco murió, sin embargo, en el año 164, estando en una campaña militar, pero su muerte fue por causas naturales, lo cual indica que se cumplió la siguiente profecía: será quebrantado, aunque no por mano humana. A Daniel se le había dicho en el versículo 17, que leímos, ¿no es cierto?, que esto es para el tiempo del fin. Luego se le dijo que la visión era verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Este pasaje fue cumplido en Antíoco Epífanes, pero no solamente en él. Y aquí viene la otra parte difícil. ¿De quién más está hablando? ¿De este cuerno? ¿Alguien dijo el sexo? Dígalo fuerte, sin miedo. Hitler, No, no Hitler. Anticristo. Porque mira lo que hace acá. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército del cielo y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Por qué digo esto? Antíoco Epífanes sacó el continuo sacrificio que estaba en Israel, pero luego fue restaurado por los macabeos. Y cuando apareció Cristo, el templo estaba funcionando. ¿No es cierto? Ok. ¿Qué sucede después en el año 70 después de Cristo? Se produce una profecía ya absoluta que Jesús dijo, que no quedará piedra sobre piedra, y que finalmente el pueblo de Israel desaparece como pueblo y es dispersado completamente. Y aquí quiero hacer hincapié en algo muy, muy particular. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a venir después el anticristo y se va a levantar con un poder arbitrario y va a dominar. Va a hacer alianza con Israel, pero va a quitar el continuo sacrificio, y él se va a poner a sí mismo también como Dios y se va a enfrentar a Dios. ¿Y qué es lo que decía en los versículos 24 y 25? Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en sus manos, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la palabra nos está enseñando algo muy particular que estamos viviendo en nuestros tiempos. ¿Te fijas contra quién finalmente hace guerra? El versículo 25. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Se cumple en Antíoco Epífanes? Sí. Porque después dice ahí el tema del tiempo. ¿Te acuerdas que decía los 2300 tardes y mañanas? ¿Ya? Los adventistas en un momento dado dijeron que eso hablaba de años. Y empezaron a calcular y dijeron que Cristo iba a volver en 1884. Pero eso no sucedió. Entonces dijeron, bueno, ¿de qué está hablando? No, ahí está hablando de algo muy particular en cuanto a Antíoco Epífanes, del año 171 antes de Cristo, y ahí se cumplen las tardes aproximadamente. ¿Te fijas? Pero lo que está hablando acá también está haciendo una pequeña incursión en quién será el anticristo. Y fíjate lo que significa la palabra anticristo. Yo sé, cuando hablamos de anticristo es como, ¿y quién va a ser el anticristo y todo? El anticristo va a ser alguien muy ameno, va a ser muy carismático, va a ser muy social, muy jovial, va a ser alguien muy encantador, va a hacer alianzas con muchos, y eso va a ser lo interesante. Hoy día, ¿qué presidente o qué poder mundial tiene un poder grandioso en este momento? Estados Unidos está dividido. 40% rechaza a Trump
y un 50 y tanto lo aprueba más o menos, y hay otro que no sabe qué hacer. Rusia, Putin. Rusia no tiene tanto, parece tener poder, pero no tiene tanto poder. China, el dragón escondido. Pero Francia, Macron. ¿Sabes por qué digo eso? Porque cuando tú empiezas a ver a nivel mundial, te das cuenta de que no hay presidentes fuertes, no hay gobiernos fuertes. Y eso es normal. Y eso tiene que pasar. Porque en nombre de las democracias se está produciendo lo mismo que dice Apocalipsis. Está empezando el gobierno de la Laodicea, en donde finalmente el pueblo es quien comienza a ser más fuerte. Pero en eso también se produce una confusión. ¿Y qué sucede ahí? Se va a levantar el anticristo con un poder tal que va a ser imparable. Y por eso, hermanos, quiero transmitir este pensamiento. No pongas tu confianza en el Frente Amplio, no pongas tu confianza en la UDI, no pongas tu confianza en el neoliberalismo, no pongas tu confianza en el socialismo o el comunismo. Porque el mundo pasará y todo lo que vemos pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Entonces, cuando se levante el anticristo, y ojo, este hombre, anticristo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a luchar contra el príncipe de los príncipes. ¿Cuál es el objetivo del anticristo? Derrotar a Cristo, sacar a Dios de en medio. ¿Y a quién va a usar él para eso? Y ojo que el Señor nos ayude a entender esto. A las masas populares. Y que no solamente se van a reunir en Plaza Italia, sino que se van a reunir en otras partes y van a mirar, mira cuántos somos. Mira cuántos somos. Y va a empezar ahí la internacional y el pueblo unido jamás será vencido. Y el derecho de vivir en paz. Aquí estamos. Somos muchos. Somos muchos. ¿Pero alguien ha podido derrotar a Cristo? Y ahí puedes leer después en tu casa Apocalipsis, cuando Cristo entra en acción. ¿Y cómo entra? Y es triste. Pero ahí Cristo, que es amor, ha dado muchas advertencias. Y se ha mostrado. Y aunque muchos yo sé que critican, pero seamos sinceros, en Semana Santa y en Navidad, ¿cuánto se habla de Cristo? Pero ¿cuántos ponen atención? ¿Cuánto se está enseñando de Cristo? Escuchaba el otro día el testimonio de una persona que dice que me llamó la atención, porque Dios habla de maneras muy particulares. Decía que lo único que él escuchó de Cristo fue la canción del Chavo del Ocho. Escúchalo, atiéndelo, está buscando amigos. No sé si alguna vez lo escuchaste, pero el Chavo del Ocho hablaba ahí de Jesús. Y decía, no hay ningún amigo como Jesús. Y esta persona decía, lo único que había escuchado de Cristo es esa canción. Dios usó a Chespirito, Dios usó a Pilatos, lo vimos. Dios usó a Caifás, lo vimos. El hermano de Christopher Hitchens, Peter Hitchens, que es uno de los grandes también ateos en este momento, estando en la Capilla Sixtina, estando contemplando todos estos dibujos que están ahí, estas pinturas grandiosas que pintó Miguel Ángel, empezó a pensar en Dios. Y finalmente también tomó una decisión y terminó siendo cristiano. Dios habla de muchas maneras. No dejemos de hablar de Cristo, de proclamar a Cristo de distintas maneras. Acuérdate, la gracia de Dios tiene muchas formas, la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el anticristo? Se opone a Cristo directamente y lo quiere enfrentar directamente, pero no va a poder, porque de Cristo es el poder y la gloria. Vamos a la última ya, a ver si... ¿Kevin? Vamos. Bueno, ya lo expliqué aquí, me salté esta diapo. Las 2300 tardes y mañanas están explicadas, aprieta ahí como rápido,
Algunos dijeron que se trataba, ¿no es cierto?, de 1884 iba a venir Cristo, pero no fue así. Esa profecía se cumplió entre el año 171 y hasta el 25 de diciembre del año 165 a.C., cuando el templo es purificado y muere Antíoco Epífanes. Ahí es donde habla. Entonces, ¿esa profecía se cumplió? Sí. Pero hay una parte de esa profecía que se va a cumplir en la persona del anticristo. Y aquí vamos a la otra. Nabucodonosor, Darío, Alejandro Magno, ¿ya? Y finalmente va a aparecer Cristo Salvador y Cristo Rey. Ahora apareció Cristo como Salvador, pero estamos esperando que Cristo vuelva como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa es la pregunta. Mira, acompáñame a Isaías 9, y quiero terminar con estas lecturas, porque cuando uno ve todo esto, ve la situación que está pasando, cómo los países se están cambiando, cómo no hay gobiernos que sean estables, políticos que sean líderes genuinos, uno dice, bueno, estamos perdidos. No, no estamos perdidos. La esperanza nunca se ha acabado. Jesús nunca ha dejado de estar en control. Y si Él ha permitido muchas cosas que han pasado, Él sigue llamando y clamando para que el pecador perdido se vuelva a Él. Él está dando una oportunidad, como lo hemos dicho en otras oportunidades. No es que nosotros aceptamos a Dios. Él nos quiere aceptar a nosotros que somos pecadores. Y Él nos quiere dar la oportunidad de volvernos a Él. Mira lo que dice Isaías 9. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí. Isaías está escribiendo 600 años antes de Cristo. Eso se cumplió después cuando Asiria vino y también invadió. Y mira lo que dice, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. ¿Dónde empezó el Señor Jesucristo su ministerio? Galilea. En Galilea. Isaías escribiendo 600 años antes de Cristo. Daniel escribiendo 500 años antes de Cristo. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Hoy nos cantaban, ¡hey! La alegría ya viene, la alegría ya viene. Y algunos, oye, pero aquí, ¿qué es lo que dice? Aumentaste la alegría. El Señor trae alegría, es un Dios de gozo. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. ¿Te fijas lo que hace el libertador? Quebra el pesado yugo y liberta realmente. No baja solamente el peso del metro, no pone mejores imposiciones para la vejez, no hace solamente eso. Quiebra el pesado yugo que oprime al ser humano. Y dice, y el cetro de su opresor también lo destruye. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre será quemado pasto del fuego, el juicio de Dios. Y fíjate, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo delatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Yo leía eso y tiene tanto sentido ahora. Antes lo leíamos y parecía una porción de Navidad o una porción en un momento, pero es real, hermanos, es real. Cristo, el príncipe de paz, Padre eterno, consolador, Dios fuerte, admirable. Él es el que viene. ¿Estás preparado para recibirlo? Él es el que un día va a estar con nosotros. Salmo 63. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamen a Jehová con arpas. Cántele con salterios y decacordio. Cántele cántico nuevo. Hacedlo bien, teniendo con júbilo. Teman a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Estoy leyendo Salmos 33, versículo 8. Fíjate. Teman delante de Jehová todos los términos de la tierra. Porque Dios dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos.
El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. ¿Espera tu alma a Jehová? Nuestra ayuda, nuestro escudo es Él. ¿Es tu ayuda tu escudo? Por tanto, en Él nos alegraremos. En Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Al Señor sea toda la gloria y toda la honra. En Él esperamos, en Él confiamos y no nos avergonzamos, porque Él es poderoso. Hermanos, tenemos un Rey que es fuerte, que es grandioso. Hoy día estamos viviendo el reino espiritual, aquellos que se están convirtiendo a Cristo, pero un día vamos con nuestros ojos a ver el reino físico, en donde el Rey va a tomar su reino y los súbditos van a estar viviendo y disfrutando de su plena autoridad. Él es el perfecto Rey que necesitamos, Jesucristo, el Mesías, el Señor. No miremos a otras partes, no confiemos en otros que están tratando de distraernos. Confiemos en aquel que realmente tiene poder, que es Cristo, el Señor. De este Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Tenía que leer ese versículo, lo tenía guardado. Estamos leyendo Daniel. ¿Y qué es lo que dice acá? De este Jesús dan testimonio todos los profetas, que el que creyere en su nombre recibirá perdón de pecados. Y ahí te hago Hechos 10:43, el último versículo que leí. Y ahí te hago la pregunta: ¿has creído en Cristo Jesús? Porque Él un día va a regresar. Y cuando Él regrese, si no has creído, si no has confiado, si no le has confesado tus pecados, si no has creído que Él murió por ti, que Él resucitó para justificarte, entonces no estás contado con aquellos que somos hijos de Dios. Y cuando Él regrese, ya no va a haber tiempo de decir: ahora sí, Señor, este es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Entonces, no nos distraigamos con aquellas cosas que nos quieren apartar nuestra vista de aquel verdadero Rey. Adorémosle a Él en espíritu y en verdad. Oh Padre eterno, queremos al terminar este estudio, Señor, darte gracias porque no hay nadie como tú. Nadie que nos conozca como tú. Señor, qué impresionante. Incluso tú te atreviste a decir algo que es inigualable. Tú sabes lo que sentimos, tú sabes cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, lo que necesitamos el día de mañana, lo que necesitamos ahora. Tú sabes lo que nuestra boca va a hablar. Tú sabes todo de nosotros, absolutamente todo. Y aún así nos amas como nadie nos ama. Aún así nos buscas y sales a nuestro encuentro y nos permites ser parte de tu historia. Oh Señor, toma el control. Tú sabes la condición de cada uno de nosotros. Sí, quiero pedirte algo muy particular. Tú sabes, acá muchos de nosotros estamos en nuestros trabajos, somos padres de familia. Algunos están en sus universidades, en los colegios. Vivimos en un vecindario con nuestros vecinos. En distintas áreas de nuestra vida estamos ocupados, Señor. Y tenemos problemas, tenemos cosas que enfrentar, cosas que resolver. Pero qué maravilloso es saber que tenemos un Rey poderoso, que eres tú, el cual nos ama y nos respalda. Qué hermoso y qué precioso saber de que tú ahora estás de nuestro lado. Y como dijo Pablo ahí en el capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh Dios eterno, gracias. Gracias por este libro que es poderoso y que nos revela lo más profundo de tu corazón. Nos revela el curso de la historia y nos das una paz tan perfecta de saber que tú estás en control.
Tú sabes que Chile ha cambiado en el último tiempo y se están produciendo movimientos sociales y se están exigiendo demandas y han habido muchos cambios y van a seguir habiendo cambios, Señor. Pero, Señor, no queremos distraernos con la historia que tú estás cumpliendo. Queremos ser parte de tu historia y cumplir contigo esa historia y alcanzar a aquellos que necesitan de ti, Señor. Volvemos a pedir por las autoridades, volvemos a pedir por el gobierno, volvemos a pedir por aquellos que piensan que tienen poder y que están en el Parlamento creyendo que con sus leyes van a poder cambiar la historia. Pero, Señor, te pedimos para que puedan ser lo suficientemente humildes para darse cuenta que solamente tú tienes el poder de hacer como tú quieres. Porque tú dijiste y el universo existió. Tú hablaste y las cosas se hicieron. Nadie tiene el poder que tú tienes. Y qué hermoso saber de que tú estás tan cerca nuestro. Que tu Espíritu Santo está en nosotros, guiándonos, instruyéndonos, llevándonos a tu palabra y levantando nuestro ánimo. Y sabiendo que tenemos esperanza perfecta en Cristo. Y que termino con esta oración. Si hay alguien acá que vino y que su corazón estaba cansado, que su corazón está lejos de ti, que en esta mañana escuchó acerca de ese príncipe glorioso que es el Señor Jesús, que esa mujer o ese hombre pueda en su corazón creer en Jesús y saber que solamente en Él hay perdón de pecados, que Él es el perfecto Rey que lo gobierna todo y que se humilló a sí mismo hasta morir en una cruz. Se rebajó hasta lo profundo y cargar con nuestro pecado. Pero el tercer día resucitó glorioso y ahora está sentado a la diestra del Padre. Señor, que esa persona pueda en su corazón decir: Señor, necesito de ti. Te entrego mi vida. Por favor, transfórmame, cámbiame, hazme de nuevo. Sé que Jesús murió por mí. Sé que resucitó. Creo en Él y quiero volver a nacer. Señor, yo no conozco el corazón de las personas, pero tú sí. Derrama fe y derrama de tu gracia. Y que tu Espíritu Santo esté transformando vidas y corazón. Y gracias porque nos animas con tu palabra, sabiendo que en ti tenemos un respaldo perfecto. Y mirarán a ti aquellos que han sido quebrantados, porque tenemos esperanza en ti. Oh bendito Dios, gracias. Todo sea para tu gloria, en el perfecto y amado nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.